Hola, esta es la cápsula número uno del segundo nivel TP, letra A, electricidad, una cápsula de repaso. Me voy a presentar, aquí tengo un video. Hola, soy Hugo Aguirre, seré su profesor de electricidad para los niveles 1, 2 y 3 de las carreras técnico-profesional. Les comento que seguiremos con la modalidad a distancia, en un principio reforzando los contenidos que se vieron el año pasado y viendo algunos temas que no se alcanzaron a ver. Bueno, terminado este periodo de nivelación, podremos comenzar con los contenidos que corresponden a este año para los distintos niveles. Espero que tengamos un excelente año. ¡Ánimo! Bien, tenemos los objetivos de esta cápsula. Obviamente el objetivo principal general es repasar los contenidos del año 2020. Evidentemente en esta cápsula no los vamos a ver todos en detalle, solo los vamos a nombrar y tal vez ver en más profundidad alguno que otro. Los objetivos secundarios o de aprendizaje son conocer los conceptos eléctricos básicos, identificar, reconocer, prevenir situaciones de riesgo eléctrico y reconocer y clasificar circuitos de alumbrado domiciliario. En los conceptos básicos veremos cosas como de qué está constituido un circuito eléctrico. Principalmente son cuatro elementos. Es la fuente de energía, un interruptor, los conductores y la carga. Así a grosso modo, vamos a definir eso en algún momento en más profundidad. Sobre las habilidades que se pretenden desarrollar, es la comprensión lectora ¿de qué? Principalmente de la norma chilena eléctrica. Ese va a ser nuestra guía en todo momento. Y su correcta aplicación. Bien, veamos los contenidos. Veamos, los conceptos eléctricos, los que le nombraba, que son esos cuatro. Sobre prevención de riesgos, vamos a tratar un poco también. ¿Qué nos interesa de la prevención de riesgos? Bueno, es principalmente evitar el daño a las personas. ¿Qué tipo de daños? Veamos, hay dos efectos que se producen por el choque eléctrico en el cuerpo humano. Hay unos que son inmediatos, efectos físicos inmediatos, y otros que no lo son. Entre los efectos físicos inmediatos tenemos cosas como el paro cardíaco, la asfixia, quemaduras, tetanización, fibrilación ventricular, lesiones permanentes y muerte, obviamente. Y en los no inmediatos tenemos trastornos cardiovasculares, nerviosos, problemas renales y otros. Bueno, ¿qué tipos de contacto eléctrico existen? Está el directo y el indirecto. El directo se produce cuando una persona toma contacto con las partes activas de una instalación. Puede ser entre dos conductores o entre un conductor activo y la Tierra. Este tipo de contacto genera consecuencias graves por la gran cantidad de corriente que circula por el cuerpo. Está también el contacto indirecto. Ese se produce cuando una persona toma contacto con elementos que accidentalmente están con tensión y tienen algún defecto en la aislación. Ahora, los factores que determinan el daño por contacto eléctrico son varios. Entre ellos es la intensidad de la corriente que pasa por el cuerpo, el tiempo de contacto que se tiene con esta corriente, la resistencia del cuerpo entre los puntos de contacto, la frecuencia de la corriente y la trayectoria de la corriente, entre otros. Vamos a hablar sobre la ley de Ohm, ese sí lo vamos a ver con harto detalle. No sé si ahora, pero durante el año vamos a tratarla seguido. Vamos a hablar sobre el cálculo de potencia también. De manera indirecta, generalmente es para una potencia dada o deseada. Lo que realmente se calcula generalmente es la intensidad de la corriente, pero ya lo vamos a ver. Vamos a hablar sobre el alumbrado eléctrico también. Veamos acá. Sobre las actividades propuestas en la guía, que espero respondan a la brevedad, para ver cómo están. Hablamos sobre lo siguiente, veamos, la norma chilena eléctrica. Como les decía, ese va a ser el texto de referencia siempre. Por supuesto, hay otros textos que resumen de mejor forma la norma chilena eléctrica o más prácticos tal vez.
pero en última instancia siempre es la norma chilena eléctrica la que rige. Hay muchas formas de hacer una instalación eléctrica. Uno puede seguir un tutorial, incluso puede seguir instrucciones de un superior o del cliente también. Pero al final uno tiene que cumplir con la norma chilena eléctrica. Ahora hay tres conceptos que deben tenerse claros en una instalación eléctrica. De hecho, en cualquier situación donde uno proponga un producto para la venta, porque en definitiva eso es una instalación eléctrica, es un producto o un servicio que uno pone a disposición de un usuario, uno lo vende. Y los tres principios son seguridad, funcionalidad y estética. Y en ese orden jerárquico. Primero, la seguridad. Eh, Obviamente una instalación eléctrica tiene que ser segura, no puede revestir riesgos para los usuarios, para un operario, para alguien que le haga mantención, incluso para el medio ambiente, no tiene que ser insegura. Segundo, funcionalidad. Parece de perogrullo, pero algo que está destinado para hacer una cosa en específico tiene que cumplirla. Es así de simple, como por ejemplo una ampolleta, un interruptor eléctrico. Cuando uno lo acciona, la ampolleta tiene que encender y alumbrar el sector para lo cual fue diseñado. Si no lo hace, no sirve la instalación por muy segura y por muy estética que se vea, ¿no? No, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Es como bien simple eso. Y lo último que generalmente uno no, o el común de la gente no le da mucho valor, que es la estética. Y les aseguro que sí lo tienen, porque tenemos que pensar en esto como un producto. Y esa instalación es parte de nuestra imagen profesional. Debemos ser pulcros, ordenados, y tiene que verse bien la instalación. ¿Por qué? Bueno, un inspector podría objetar una instalación eléctrica por lo mal que se ve, incluso podría rechazarla. Y principalmente es la opinión del cliente, porque como se dice por ahí, el cliente siempre tiene la razón. Y así es, porque él es el que paga el producto. Probablemente él no sepa mucho de electricidad, por eso te contrató, pero él sí tiene una opinión de cómo se ven las cosas. Y si no le gusta, no va a querer ese servicio, no lo va a pagar, no lo va a recomendar, te va a hacer daño profesionalmente el no entregar un producto satisfactorio. Y para eso uno tiene que explorar otras habilidades distintas a la de electricidad. Un poco de carpintería, por ejemplo, cuando se interviene en una biblioteca de madera o un cliente te pide poner luces a una cama flotante, no sé. Si alguien quiere correr un enchufe en una pared de cemento y uno pica, tira una tubería, mueve el enchufe, no vas a dejar eso así todo sucio o un hoyo o vas a subcontratar a un maestro para que vaya y tape eso porque no le sale a cuenta. Es muy poco. Entonces, claro, uno tiene que aprender a hacer un poco de mezcla, tapar, pintar, disimular y que todo quede bien. Esos son los tres principios, como les decía. Seguridad, funcionalidad y estética. En la norma chilena eléctrica aparecen muchas definiciones y no espero que se las sepan de memoria. Ahí les puse, me parece, algunas como para que exploren y se familiaricen con la norma chilena. Habla sobre instalaciones de consumo, por ejemplo, les voy a leer una. Es una instalación eléctrica construida en una propiedad particular destinada al uso exclusivo de sus usuarios y propietarios, en la cual se emplea la energía eléctrica con fines, ¿con qué fines? Con uso, para uso doméstico, comercial o industrial. Es densa una definición así, pero es bueno sentar esas bases para seguir adelante. Se habla sobre el TDA, por ejemplo, eso ya es más competencia de nosotros, bueno, lo demás también, pero esto lo vamos a ver en mucho detalle. El tablero de distribución eléctrica para el alumbrado. A ver, según los principios básicos de un circuito, este está dividido en cuatro etapas, o puede verse en cuatro etapas. Está la fuente, está el interruptor, los conductores y la carga. Bueno, el TDA corresponde a un interruptor. ¿Cuáles son sus funciones? Sus tres principales funciones, primero es la de seguridad, porque ahí están instalados los circuitos de protección, los disyuntores, termomagnéticos, los diferenciales, fusibles. Esa es su principal función, seguridad. La segunda función es, como les decía, es un interruptor. Mecánicamente uno deja pasar o no la energía eléctrica al interior del circuito o del hogar. ¿Para qué hacer eso? Bueno, es súper útil porque si hay que hacer una mantención, una reparación, trabajar con seguridad, se baja el automático,
se detiene ese interruptor, se acciona el interruptor y se puede trabajar con seguridad. En situaciones de emergencia también uno puede desenergizar una zona o distintas zonas. Y de eso también viene la tercera función, que tiene que ver con el nombre de distribución. Tablero de distribución sirve para distribuir las distintas cargas, los distintos circuitos y las distintas protecciones que hay ahí. Es el tablero de distribución de alumbrado. Sobre la prevención de riesgos. A ver, veamos. ¿Qué hablamos en las actividades sobre la prevención de riesgos? Hablamos sobre el contacto eléctrico directo o indirecto. Ya lo traté ese tema. Así que sigamos adelante. Este es más interesante. La ley de Ohm. Acá tengo el símbolo omega. Veamos, ¿qué dice la ley de Ohm? Bueno, esa es toda la ley de Ohm. Sigamos. No, ese es el triángulo que resume la ley de Ohm o la relación entre esas magnitudes eléctricas. Tenemos la V de voltaje o diferencia potencial, se mide en volts, la intensidad de la corriente se mide en amperes y la resistencia en ohms. Bueno, de ahí se desprende una variable en función de las otras dos, no hay gran misterio en eso. Lo único que uno tiene que fijarse es dónde aplicarla y las unidades. Es relevante porque no podemos trabajar, por ejemplo, con el voltaje en volts y la intensidad de la corriente en miliamperes. Ahí se rompe ese equilibrio, ya no es cierta esa relación. Así que hay que fijarse que las unidades estén en el mismo orden de magnitud. Eh, la otra que es relevante es el cálculo de potencia, que es un concepto que relaciona el voltaje con la intensidad de la corriente. Claro, en esta ecuación también podríamos despejar uno de los factores en función de los otros dos, pero no hay gran mérito en eso. Lo que es realmente interesante es la integración de estas dos fórmulas, porque si se fijan aquí potencia dice B por I y acá arriba también dice B. Entonces yo podría reemplazar este I por R en esta ecuación y quedaría algo de esta forma. I cuadrado por R. De la misma forma podría reemplazar I por este valor que está acá en la ley de Ohm, poner B partido por R y queda de esta forma. Al final B cuadrado partido por R. Y eso es súper interesante en los cálculos de potencia. Ahora, como les comentaba, me parece que lo comenté, ¿sí? Uno no es que ande calculando una potencia, uno no anda buscando una potencia. Uno quiere una potencia o tiene una demanda a pedido. Yo quiero que mi instalación satisfaga tal cantidad de watts. Está diseñada para, no sé, 4 kilowatts o lo que sea. Entonces lo que necesito calcular en realidad para hacer una proyección es la intensidad de la corriente que pasa por los distintos circuitos. O qué tanto tengo que dividir mi instalación para que la corriente sea algo más o menos aceptable. Una vez calculada esa corriente, uno puede calcular el diámetro de los conductores, los distintos circuitos de protección o cuántos necesito, los artefactos que puedo conectar, en fin, todo en una instalación eléctrica. Veamos, siguiendo con las actividades, tenemos análisis de circuitos. Bueno, vamos a ver tres principalmente. Y me parece que en la guía puse uno. Bueno, para dejarlo claro, el circuito que vamos a ver son el serie, por ejemplo. Es el más simple de todos, me parece. ¿Qué es lo que es un circuito en serie? Es uno donde la intensidad de la corriente es la misma, está presente en todo el circuito. Toda esta resistencia les pasa la misma corriente. La resistencia total o la equivalente en este circuito es la suma de las resistencias. Y lo que aquí es diferente es sus voltajes. Los voltajes parciales de cada resistencia son distintos, bueno, pueden ser iguales también, pero dependen principalmente de la resistencia. Pero sí que existe la relación en que entre el voltaje en R1 más el voltaje en R2 más el voltaje en R3 es igual al voltaje total. Eso es bueno para el análisis de circuitos. También tenemos el circuito en paralelo. Este es al revés del otro. Aquí se presenta que el voltaje es igual en cada una de estas resistencias. Si se fijan, los puntos de arriba son el mismo punto e igual al punto positivo de esta fuente. Lo que es diferente son las corrientes. Por acá fluye una corriente en el sentido convencional, ¿sí? Y se divide en este nodo para allá, y acá se vuelve a dividir. Y luego se juntan y vuelve a entrar toda la corriente, si es que no hay pérdida en un circuito ideal.
Ahora, aquí es un poquito más complicado el cálculo de la resistencia equivalente. Ya no es la suma de las resistencias. Bueno, en cierto sentido sí. Ahí se ve un poco extraña. El enunciado de esto es raro. La resistencia equivalente es igual al recíproco de la suma de los recíprocos de cada resistencia. Puse dos nomás porque si no se hubiera llenado la pantalla de letras. Pero finalmente si uno resuelve esto con un poquito de tiempo y álgebra, queda que es R1 por R2 partido por R1 más R2. Y para recordarlo, se dice que es el producto partido por la suma. Entonces cualquier circuito paralelo se puede resumir en eso, solo para dos resistencias, pero uno las junta de a dos y las va juntando así para hacer una resistencia equivalente. Con tres esta relación no existe, no es válida. Este es el caso particular que se dio en el ejercicio. ¿Qué pasa si estas resistencias son iguales? Sea R1 igual a R2, igual a A, un valor cualquiera, pero el mismo. Nos queda el producto partido por la suma. A por A partido por 2A. Se simplifican las A y queda A medios. Y eso es súper conveniente, porque por ejemplo, si tengo dos resistencias en paralelo, las dos miden 1 kilo, la resistencia equivalente será medio kilo, 500 ohms. Veamos, el tipo de circuito que nos falta ver es el circuito mixto, donde se combinan circuitos en serie y circuitos en paralelo. Este es el de la guía, me parece. Bueno, sin valores para cualquier tipo de circuito. Tenemos una corriente que fluye aquí, que es la completa. La I1 es la intensidad de la corriente total, dada por la fuente. Luego en el nodo, en el punto A, se divide en dos partes, que pueden ser distintas y sumadas son igual a la principal. En el caso particular del ejercicio, estas resistencias eran iguales, así que esta corriente es la misma que está acá, la misma en valor. Por ejemplo, si aquí va 1 ampere, por acá va medio ampere y por acá va medio ampere. Achicando este circuito mixto, se tiene que reemplazar las dos resistencias que estaban aquí a la derecha por dos en paralelo. Entonces la expresión de la resistencia equivalente será igual a R1 más el paralelo que está acá. Como ya vimos que lo que es el paralelo entre dos resistencias, nos queda que la resistencia equivalente será igual a R1 más R2 por R3 partido por R2 más R3. Bueno, se ven muchas letras, pero la verdad es que estos son solo números. Todos estos son números conocidos. Si la resistencia eran no recuerdo cuánto era, de 100 ohm y la otra también de 100, el paralelo es 50 y más esta, no sé si son 50, serán 100. Es así de simple. Ese es el valor de la resistencia equivalente. Ahora, conocida la resistencia equivalente, eso es súper útil porque podemos calcular la intensidad de la corriente total, que será igual al voltaje total partido por la resistencia equivalente. Y esta intensidad de la corriente total será la que pase por R1, por I1. Y aquí, bueno, por el paralelo, ahí se va a dividir en dos. Déjame mostrar el anterior. Me pasé. Claro, si tengo la intensidad de la corriente total, por aquí pasa y aquí se divide. No sé si se ve mi cursor. Vamos a poner un poco de tecnología láser. Bien, viene por acá una corriente completa, la completa que ya calculamos que era voltaje partido por la resistencia equivalente. Y eso es súper útil porque podemos calcular la caída de tensión que hay en esta resistencia. Porque la caída de tensión en esta resistencia, recordando a ohm, es I por R. Que I, la completa, que R, R1. Entonces ya tenemos este voltaje. ¿Y para qué nos sirve este voltaje? Porque como vimos en los circuitos en serie, que este es un circuito en serie, esto en serie con esto que está acá, sabemos que este voltaje más el voltaje presente entre A y B es igual al voltaje total, que es conocido. Entonces, por ejemplo, si este midiera 10 volts y este me resultó 8 volts, aquí habrían 2 volts. Y ahí está completamente definido el circuito, la verdad. Veamos hacia adelante. Esto ya lo vi. Claro, la intensidad esa total es la tensión total partido por la resistencia equivalente. Y como les decía, ya está completamente definido el circuito y terminamos con ese circuito. Resumiendo, bueno, los temas tratados del 2020, que son una cantidad bien grande, no sé qué tan profundamente y de buena forma fueron eh, adquiridos por ustedes. Así que si hay dudas, si hay temas que se vieron en el año 2020 que no les quedó claro, háganmelo saber.
y lo veremos con cápsulas o en Classroom o de otra forma. Vamos a tener que adaptar esta situación en la que nos encontramos. Bueno, supuestamente el año 2020 vieron accesorios eléctricos, automáticos, la simbología, herramientas del electricista, conductores eléctricos, empalmes, tablero de distribución, prevención de riesgos, ley de Ohm, cálculo de potencia, alumbrado domiciliario. Era bien denso el tema del año pasado. Vamos a ver qué tan bien quedó eso en la retina, si aún lo recuerdo. Vimos el análisis de circuitos, me parece que claro, pero si quieren ver más ejercicios, los podemos hacer. Si quieren, me pongo frente a una pizarra y resolvemos ejercicio por ejercicio en una guía más extensa, que se presenten más ejercicios. Y, y si algo quiero que quede como de esta presentación es esa máxima que es en la entrega de un producto. Es la seguridad, la funcionalidad y la estética. Es súper importante. ¿Y cómo se logra esos tres conceptos? Nos remitimos a la fuente. Es seguir la norma chilena eléctrica. Si ustedes la siguen al pie de la letra, van a cumplir con esos tres principios. Bueno, aquí terminamos. Muchas gracias por su atención. Ya nos veremos próximamente. Ahí está mi correo, hugo.aguirre.sella@gmail.com. Ahí cualquier pregunta, ahí las respuestas a la guía, por favor, participen, entreguen. Aunque no esté correcto, pongan lo que les faltó, qué les costó. Es muy importante la participación. De hecho, es parte de la nota para la aprobación del curso, un cierto nivel de participación. Vamos a hacerles llegar ya la rúbrica, cómo se va a calificar el trimestre, es un trimestre, pero tengan en cuenta que la participación, la asistencia a clases va a ser priorizada. Ahí está mi número, todos lo vieron y lo anotaron, así que escríbanme a cualquier hora. No hay problema, ahí está mi número. De hecho es exclusivo para ustedes ese número. Así que ahí escríbanme, no responderé de inmediato, pero sí lo haré. Hasta luego, que estemos muy bien, con salud. Adiós.